Lineta, capítulo 8, de Bárbara Cartland. Los camareros, que habían llevado pan caliente, mantequilla, platos de camarones, nueces y aceitunas, los pusieron sobre la mesa y abandonaron el reservado. El señor Bocín se volvió hacia Lineta con una sonrisa. He ordenado los platillos más escogidos, pues como eres nueva en París, pensé que preferirías las especialidades del lugar, incluyendo los écrevisses a la bordelaise. Es usted muy amable, dijo Lineta. Quiero serlo y me siento muy honrado de ser el primer hombre que cena contigo a solas en París. Le agradezco que me haya invitado, dijo Lineta en un tono muy formal. Buscando tema de conversación, añadió: no sabía que hubiera restaurantes en los que se pudiera cenar en privado, como este. El francés siempre piensa en el amor, como supondrás. Por estos reservados han pasado toda clase de amantes a través de los años, unos felices, otros desdichados y muchos, por supuesto, clandestinos. Lineta se preguntó por qué, si aquel era un sitio privado para amantes. Ella y el señor Bocín se encontraban cenando allí, aunque tal vez el señor Bocín reservó un gabinete particular en lugar de una de esas mesas del restaurante, debido a que era más anciano y le disgustaba el ruido. Los camareros trajeron vino y el señor Bocín lo probó cuidadosamente. Luego llegó el primer platillo y no hubo necesidad de hablar, salvo de la comida. Era la más deliciosa que Lineta probara jamás. A un platillo seguía otro, y los vinos se sucedían sin interrupción. A Lineta le resultó imposible comer de todo lo que le sirvieron, a pesar de que estaba muy hambrienta, puesto que en Francia se cenaba tarde. Además, extrañaba el té que ella y su madre tomaban en casa a las 4:30. Después de 3 platillos, no pudo ingerir un bocado más. A diferencia del señor Bocín, quien a pesar de ser tan delgado, comía con gran apetito. Al final, los camareros sirvieron café y licores. Lineta no quiso probarlos y el señor Bocín tomó un gran brandy. Estaremos más cómodos en el sofá, le sugirió a Lineta. Al decir esto se levantó de la mesa y un camarero tomó su copa de brandy y la puso en una mesita al lado del sofá. Lineta se vio obligada a seguirlo. Se preguntó a qué hora podría insinuar, sin faltar a la cortesía, que deseaba regresar a casa o dirigirse a la fiesta, en la que el señor Bischofheim sugirió que podían reunirse con él y Blanche. Tal vez fuera descortés querer marcharse tan pronto. Apenas acababan de cenar, pero encontraba difícil conversar con el señor Bocín, lo cual no era sorprendente. Después de todo, sabía poco de la banca y ¿de qué más podía hablarle a un banquero? Como es tan rico, tal vez tenga caballos de carreras, se dijo, y decidió que siendo amable podría enterarse de lo que le interesaba. Se sentó a su lado en el sofá, por complacerlo, y en aquel momento él la tomó de las manos. Al notarlo, los camareros que ya habían limpiado la mesa se retiraron al instante. Ahora podemos hablar, dijo el señor Bocín. Quiero saber más de ti, Lineta. Al oír que la llamaba por su nombre, Lineta pensó que tal vez en Francia se acostumbraba a que todos fueran tan informales. Creo que debía hablarme de usted, contestó. ¿Qué cosas le interesan? En este momento me interesas tú. Lineta lo miró sorprendida y después, tomándola desprevenida, él le rodeó la cintura y la trajo hacia sí. Vamos a amarnos mucho, le dijo. Soy un hombre muy rico, Lineta, y te ofrezco mi fortuna y mi corazón. Su boca buscó la de ella y Lineta, comprendiendo que iba a besarla, apartó el rostro con un pequeño grito, y los labios de él tocaron su mejilla. No, gritó. No, no. El brazo que rodeaba su cintura la estrechaba cada vez más, y Lineta, con una violencia desconocida hasta por sí misma, luchó por librarse. Se levantó del diván antes que él pudiera detenerla, y permaneció mirándolo, latiéndole el corazón deprisa y con la boca seca por el miedo. Escúchame, Lineta,
dijo el señor Bosin. Te daré todo lo que quieras. ¡Todo! Alargó una mano hacia ella, pero cuando estaba a punto de tocarla de nuevo, Lynetta lanzó un pequeño grito de terror y corrió por la pequeña habitación. Él se rió divertido. Si quieres que te persiga, lo haré. Te juro que sabré atraparte. Siempre consigo lo que quiero. Hablaba en serio. Lynetta lo vio levantarse y, dado el reducido espacio del reservado, en unos cuantos minutos conseguiría su propósito. Se quedó paralizada por un momento y después, descubriendo una tabla de salvación, vio su capa de pluma de ganso sobre la silla, junto a la puerta. Era la respuesta a su terror. Tomándola rápidamente, abrió la puerta y, sin mirar hacia atrás, corrió escalera abajo. Al llegar al restaurante, movió bruscamente la cabeza, recorriendo el lugar con la vista. El sitio estaba completamente lleno, y entonces vio a la persona que buscaba. Al divisar al marqués, creyó oír que el señor Bosin la llamaba por su nombre desde lo alto de la escalera. Ciega, frenética, corrió a través del restaurante, abriéndose camino entre las mesas. El marqués había asistido a una recepción ofrecida por la princesa Matilde, prima hermana del embajador, del emperador y una de las mujeres más importantes de Francia. Se llevó a cabo en un salón conocido como el verdadero salón del siglo XIX. La princesa Matilde era la anfitriona más distinguida del Segundo Imperio, y el marqués sabía que en su casa encontraría a los hombres de estado más importantes, así como a todas las personas cultas de París: pintores, críticos, poetas, ministros y académicos. Se daban cita en el salón de la princesa, y esa noche el marqués pudo hablar con numerosas personas que contribuyeron a ampliar la información que realizaba para el señor Gladstone. Las espléndidas habitaciones de la casa de la princesa, en la calle de Courcelles, se engalanaban con obras de arte y con muebles merecedores de figurar en el Louvre. Poseía también magníficos invernaderos, pero, como siempre ocurre en las grandes recepciones, era difícil encontrar algo de comer, por lo que el marqués aceptó de buen grado cuando el duque de Rochefort le sugirió que ellos dos, acompañados del vizconde de Casablanca, fueran a cenar al café inglés. Casablanca es un hombre muy agradable, le dijo el duque. Además, acaba de regresar de Bordeaux y podría informarte acerca de los sentimientos que la provincia abriga acerca del emperador y la emperatriz. Eso es lo que quiero escuchar, contestó el marqués. Después de agradecerle a la princesa Matilde su hospitalidad, se marcharon al café inglés en el cómodo carruaje del duque. El marqués era viejo cliente del café inglés. Fue saludado por el maître del hotel y él, a su vez, le envió sus cumplidos al chef. Adolphe Dugleret era considerado como el mejor chef de París, y se decía que en los otros restaurantes se le consideraba como un maestro incomparable. Recibía el espléndido salario de 25,000 francos al año, y se sabía que era muy temperamental. Era incapaz de controlar sus emociones, si se le quemaba un bistec o si no le quedaban bien las salsas. Vivo en París, se quejó el duque dirigiéndose al marqués, y no obtengo la misma atención que tú. No lo entiendo. Estuve aquí hace 2 años, contestó el marqués, cuando con el zar de Rusia, el Zarevitz, el rey de Prusia y Bismarck, quienes vinieron a la feria internacional, cené en la Grande Seise. Me aseguraron que Dugleret sirvió un banquete que fue un prodigio gastronómico. Tienes razón, jamás en mi vida comí nada igual. Entonces esperemos que se esmere por nosotros esta noche, intervino el vizconde de Casablanca. Como invitado nuestro, Darleston, ordena lo que desees. Solo permíteme escoger los vinos. Rindo pleitesía a mis anfitriones y reconozco su experiencia, repuso sonriendo el marqués. Cuando llegó la cena, los 3 caballeros estaban ya enfrascados en una discusión política que comenzó en los entremeses y duró hasta el postre. El marqués había apenas terminado de saborear un plato de fromage de la croix de fer
cuando, al inclinarse sobre la mesa para exponer un argumento, notó a alguien parado a su lado. Antes que pudiera volver la cabeza, reconoció la vocecita que exclamaba agitada: «Por favor, ¿puedo quedarme con usted un momento, milord?». Palpó el miedo en la voz de Lynetta antes de ver su rostro y comprender que en verdad estaba asustada, más aún que cuando entró en su camarote en el barco. Se levantó lentamente, observando al hacerlo el moderno y lujoso vestido que ella llevaba puesto, su peinado y, para su sorpresa, la leve marca del rojo lápiz labial sobre sus labios. Blanche se los pintó en el último minuto, antes de marcharse al teatro, cuando Lynetta acudió a su alcoba para mostrarle el nuevo vestido que había enviado Madame Lafarrière. «Perfecto», había exclamado Blanche. «Es un traje sencillo y al mismo tiempo con elegancia que, en mi opinión, solo Lafarrière puede lograr». «Me alegra que te agrade», dijo Lynetta. «¿Y no te gusta cómo me peinó el coiffeur?» «Félix tiene muy buen gusto. Cualquiera de sus peinados es imitado al instante por todo París». Lynetta sonrió, contenta de que Blanche estuviera satisfecha. Luego, apenas se volvió hacia la puerta, Blanche la detuvo. «Un momento, Lynetta», le dijo. «Ven acá». Se dirigió al tocador, sacó una cajita redonda y le explicó: «Tu maravilloso cutis apenas si necesita cosméticos, pero un toque de rojo en los labios te caería bien». Lynetta la miró asombrada. «¿Estás segura de que debo usarlo?», preguntó. «Siempre creí que las mujeres que se pintan la cara eran…». Se detuvo, dándose cuenta de que podía decir algo ofensivo. Mademoiselle siempre se había referido a las actrices como mujeres baratas, y Lynetta tenía la idea de que lo que ella reprobaba en particular era que usaran colorete y polvos. Adivinando sus pensamientos, Blanche le dijo sonriendo: «Todas las cocottes, mi querida Lynetta, lucen labios rojos. Es un adorno que ostentan tan orgullosamente como un francés porta la Legión de Honor». Le pintó los labios y Lynetta no le agradó. A Lynetta no le agradó, la preocupó hasta que llegaron al teatro, pero después no pensó más en ello, aunque casi toda la pintura se desapareció durante la cena. Aún quedaban restos de carmín sobre sus suaves labios, y el marqués lo notó, incrédulo. Lo olvidó pronto ante el terror que descubrió en los ojos de Lynetta, quien miraba sobre su hombro hacia la entrada del restaurante. «¡Ay, un hombre!», tartamudeó. El marqués sonrió. «¿Otro? Entonces debemos hacer algo sobre eso». Se volvió hacia sus dos amigos, que también se habían levantado. «Si me disculpan», dijo, «llevaré a esta dama a su casa». Se retiró de la mesa sin presentar a Lynetta y la guió por el repleto restaurante sujetándola por el codo. Al llegar al entresuelo, ella miró nerviosa hacia una de las escaleras, pero él la condujo afuera y pidió el carruaje del duque, que estaba en la plaza. Cuando ayudó a Lynetta a subir, dio la dirección de un pequeño restaurante, situado solo a unas cuadras de allí. Luego se sentó a su lado y el cochero cerró la puerta tras ellos. «Lo siento», dijo Lynetta. «No debía haberlo separado de sus amigos, pero no sabía qué hacer». «¿Sabía que yo estaba ahí?», preguntó el marqués. «Lo vi cuando llegamos», dijo Lynetta, «pero cenamos arriba, en un cuarto privado». Algo en la forma de pronunciar la palabra privado indicó a las claras al marqués lo sucedido. «¿Está segura ahora, Lynetta?», le dijo dulcemente. «La llevaré a un sitio tranquilo donde podamos hablar. Hay muchas cosas que quiero preguntarle». El marqués comprendía que su curiosidad por ella había crecido desde que supo por su valet que se había marchado de la estación antes que él pudiera ayudarla. ¿Cómo era posible que una chica que conoció ataviada tan severamente se hubiera transformado de la noche a la mañana en una joven tan bien vestida? ¿Y por qué tenía los labios pintados? Llegaron a su destino tan pronto que no tuvieron oportunidad de decir nada más. El marqués ayudó a Lynetta a bajar, y después de ordenarle al cochero que regresara al café inglés,
condujo a Lineta a uno de los pequeños e íntimos restaurantes característicos de París. Solo se veía a otras parejas sentadas en confortables sofás. El marqués escogió una mesa separada, donde no pudieran ser escuchados. Como ambos habían cenado ya, ordenó café y una botella de champaña, mirando después a Lineta. La encontró más adorable de como la recordaba, pero sus ojos eran los mismos, jóvenes, inocentes y asustados. Luego ella dijo de pronto, impulsiva: «Me dio tanta alegría verlo allí. Sabía que me protegería». «¿Por qué salió a cenar sola?», preguntó el marqués. «Las personas con las que vive no debieron permitirlo. Hice mal, en realidad no tenía otra alternativa. Empecemos desde el principio», sugirió el marqués. «Cuando hablamos en el barco me dijo que alguien iría a encontrarla a la estación». «En realidad no quise decir eso. Nadie sabía que yo iba a venir a París. Solo llevaba una carta de presentación para la sobrina de mi antigua institutriz». «¿Cómo se llama?». «Blanche d'Antigny», contestó Lineta, sin darse cuenta de que él se puso rígido de asombro. «¿Dijiste Blanche d'Antigny?», inquirió el marqués con brusquedad. «Sí, mi institutriz pensó que su sobrina trabajaba con una familia en la calle de Friedland, pero esa dirección es la de su propia casa». La sorpresa que recibió el marqués fue tan grande que se quedó sin habla. Conocía, como todo el mundo en París, lo referente a Blanche d'Antigny. Había sido amigo del príncipe con el que se marchó a Rusia, y antes se había encontrado con Blanche en varias ocasiones. Se enteró que regresó a París y de que Raphael Bischofheim era su amante oficial. Conocía también a muchos hombres involucrados con ella en una u otra época. Le resultaba difícil creer que Lineta estuviera viviendo con una de las demi-montaines más notorias de París. Lineta le relató con detalle la historia de su vida hasta que salió de Inglaterra. Le habló de la tranquila existencia que llevaban ella y su madre en su pequeño pueblo, y el afecto que le tenía a Mademoiselle Antigny, quien gastó en la supervivencia de ambas todos sus ahorros. Le contó también acerca de la decisión de su institutriz de enviarla a Francia con su sobrina Marie Ernestine. «¿Y Blanche d'Antigny le dio la ropa que lleva puesta?». Lineta asintió sonrojándose. «Me temo que el señor Bischofheim pagó por ellas», dijo avergonzada. «No me pareció correcto, pero Blanche dijo que lo hacía por ella, porque yo no podía acompañarla en la forma en que iba vestida». «¿Han discutido su futuro?». Hubo una significativa pausa antes de que Lineta contestara. «Sí. Blanche y una amiga de ella, Madame Marguerite Belanger, hablaron de eso esta mañana. ¿Y qué decidieron?». Lineta encontraba difícil decírselo. Aquello de convertirse en una gran cocotte le preocupó todo el día. Tal como Marguerite Belanger se lo explicó, parecía una cosa sensata, pero en aquel momento le costaba trabajo repetírselo al marqués. Entendería él, súbdito inglés, los argumentos de Marguerite, según ella. A Lineta no le quedaba otra alternativa que convertirse en la segunda esposa de algún hombre. Presentía que el marqués se escandalizaría. Luego se dijo que no era asunto que a él debiera importarle. Había sido bondadoso con ella, y la había protegido en 2 ocasiones de los molestos galanteos de 2 extraños. Por eso le daba derecho de interferir en sus asuntos. Pero había tomado ya una decisión. Todavía no estaba segura de poder hacer lo que Blanche y Marguerite esperaban de ella. Por otro lado, no cabía pensar en dejar la avenida Friedland y permanecer sola en París. Levantó los ojos hacia el marqués y él pensó, como antes, que no solo se veía muy joven, sino infinitamente inocente. «Explíqueme», le dijo con calma, «¿qué es lo que esas 2 mujeres le han sugerido?». «Quieren que», contestó Lineta con voz apenas audible, «sea, como ellas, una gran cocotte». Se produjo un largo silencio. Luego el marqués dijo, cambiando deliberadamente el tema: «¿De qué huía?».
Vio que los dedos de Lynetta temblaban antes de contestar. Cuando estábamos en el teatro esta noche, un amigo del señor Bishopsheim llegó al palco, me invitó a cenar y yo acepté distraídamente su invitación, sin saber lo que hacía. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde para rehusarla. ¿Quién era él? El señor Voisin, un banquero. Su nombre me es conocido. El marqués sabía que Jacques Voisin no solo era un banquero de cierto renombre, sino que poseía intereses financieros en todo el mundo. Pudo entender que Blanche y tal vez el señor Bishopsheim consideraban un honor y una oportunidad para Lynetta que él la invitara. Como el marqués no hablaba, Lynetta continuó después de un momento. Parecía viejo y aburrido, y después de la cena se comportó de un modo extraño. ¿Qué le hizo? Intentó besarme. La sangre se le subió a la cara y se puso toda colorada. Fue horrible, siguió diciendo. Horrible y vergonzoso. Dijo que me atraparía, que no podría escapar de él. Fue por eso que recurrí a usted. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.